Perú es uno de esos países que cuanto más lo estudias, más difícil te resulta creer que todo lo que contiene quepa en un solo mapa. Tiene la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Tiene el punto de nacimiento del río más caudaloso del planeta. Tiene el mayor glaciar tropical del mundo. Tiene un desierto costero que es árido precisamente porque está junto al mar. Tiene culturas precolombinas que construyeron en altitudes donde hoy en día los alpinistas modernos necesitan oxígeno suplementario para funcionar con normalidad. Y tiene una diversidad biológica tan extrema que los científicos todavía no han terminado de catalogar todas las especies que viven dentro de sus fronteras. Hoy vamos a repasar 25 de estos datos con cifras reales y verificables que la mayoría del mundo desconoce completamente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Iquitos, la capital de la región Loreto en la Amazonia peruana, es la ciudad más grande del mundo que no tiene ningún acceso por carretera al resto del país ni al mundo. Con más de 400,000 habitantes, Iquitos solo puede alcanzarse en avión o navegando varios días por el río Amazonas y sus afluentes. No existe ninguna carretera que conecte Iquitos con Lima, con Brasil o con Colombia. La ciudad tiene aeropuerto, tiene hospitales, tiene universidades, tiene un mercado de hierro diseñado por Gustave Eiffel antes de que construyera su torre en París, y tiene una economía propia que funciona completamente aislada del sistema de carreteras del resto del continente. Toda la logística de abastecimiento de esta ciudad de casi 500,000 de personas depende de la navegación fluvial por el río más caudaloso del mundo. Es la prueba de que la Amazonia peruana no es solo un ecosistema, es también una civilización acuática. Número 2. El río Amazonas tiene su nacimiento en territorio peruano, no en Brasil como muchos creen. Los estudios hidrológicos modernos han establecido que la fuente más lejana del Amazonas es el río Apurímac, en la región de Arequipa, a 5.597 metros de altitud, en las laderas del Nevado Mismi, en los Andes del sur del Perú. Desde ese punto el agua recorre más de 6.400 kilómetros antes de desembocar en el Atlántico en Brasil. El Amazonas descarga en el océano más agua dulce que cualquier otro río del planeta. Aproximadamente el 20% de toda el agua dulce que los ríos del mundo vierten en los océanos. El nacimiento de este río, que contiene una quinta parte del agua dulce fluvial del planeta entero, está en una ladera andina peruana a casi 5.600 metros de altitud, en un lugar al que solo se puede llegar a pie. Número 3. La Cordillera Blanca en la región de Ancash es la cordillera tropical más alta del mundo y la mayor concentración de glaciares tropicales del planeta. Contiene más de 400 glaciares que cubren aproximadamente 600 kilómetros cuadrados de hielo permanente por encima de los 5.000 metros de altitud. El Nevado Huascarán, con sus 6.768 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto del Perú y el segundo más alto de toda América del Sur después de la Concagua. Pero lo que hace verdaderamente extraordinaria a la Cordillera Blanca no es su altitud, sino su posición tropical. Estos glaciares permanentes existen a pocos grados de latitud del Ecuador, donde las temperaturas deberían impedir la formación de hielo permanente, y solo son posibles por la altitud extrema de los Andes. Son el depósito de agua dulce de millones de personas y están retrocediendo a un ritmo alarmante por el cambio climático. Número 4. La costa peruana es uno de los desiertos más áridos del planeta, a pesar de estar junto al Océano Pacífico. El desierto costero peruano se extiende por más de 2.500 kilómetros de litoral y en algunos puntos recibe menos de 2 milímetros de lluvia anuales, menos que el desierto del Sahara en sus zonas más áridas. La causa de esta paradoja geográfica es la corriente de Humboldt, una corriente oceánica fría que enfría el aire costero e impide la formación de nubes de lluvia. El mismo océano que rodea la costa peruana la hace absolutamente árida. Sin embargo, esta misma corriente fría genera uno de los sistemas pesqueros más productivos del planeta, por el afloramiento de nutrientes que sube desde el fondo marino. Perú tiene el desierto más productivo del mundo en términos marinos. Árido en tierra, extraordinariamente rico en el agua que lo rodea. Número 5. Perú tiene más variedades nativas de papa que cualquier otro país del mundo. El Centro Internacional de la Papa en Lima tiene en su banco genético más de 4.500 variedades distintas de papa originarias de Perú.
de las cuales más de 3.000 se cultivan activamente en los Andes peruanos por comunidades campesinas que las han mantenido durante siglos. La papa es originaria de los Andes peruanos y fue domesticada por las culturas precolombinas hace aproximadamente 8.000 años en las zonas altoandinas del sur del país. Toda la papa que existe en el mundo, desde las papas fritas de los restaurantes de comida rápida en Tokio hasta los purés de las cocinas europeas, desciende genéticamente de las variedades que los agricultores andinos peruanos domesticaron hace 8 milenios. Perú no solo exportó la papa al mundo, le dio al mundo uno de sus alimentos más consumidos. Número 6. El Parque Nacional del Manu en la región de Madre de Dios es considerado por los científicos como el área de mayor biodiversidad documentada por kilómetro cuadrado en el planeta entero. En un solo parque de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados se han registrado más de 1.000 especies de aves, más de 200 especies de mamíferos, más de 100 especies de anfibios y una diversidad de insectos que los entomólogos estiman en más de 1 millón de especies individuales sin terminar de catalogar. Para tener una referencia, toda Europa continental tiene aproximadamente 700 especies de aves. El Manu tiene 1.000 en un solo parque nacional peruano. Esta concentración extrema de biodiversidad se debe a que el parque abarca desde las nieves eternas de los Andes hasta la llanura amazónica, comprimiendo en su superficie los gradientes ecológicos de toda una región continental. Número 7. El fenómeno de El Niño, que cada cierto número de años transforma el clima de buena parte del planeta provocando sequías, inundaciones y alteraciones meteorológicas extremas en 4 continentes, tiene su origen en las costas del Pacífico peruano. El Niño es el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, que ocurre precisamente en la zona donde la corriente de Humboldt normalmente mantiene las aguas frías. Los pescadores peruanos fueron los primeros en documentar este fenómeno cíclico, y le dieron el nombre de El Niño porque su llegada se percibía típicamente alrededor de Navidad, en referencia al Niño Jesús. Un fenómeno climático que afecta a Australia, India, África Oriental y América del Norte tiene su causa y su nombre en las costas de Perú. Número 8. La laguna de Huacachina en la región de Ica es el único oasis natural de América del Sur. Una laguna de agua dulce con palmeras rodeada completamente por dunas de arena que alcanzan hasta 100 metros de altura en el corazón de uno de los desiertos más áridos del planeta. El agua de Huacachina proviene de acuíferos subterráneos alimentados por el deshielo de los Andes que viaja bajo tierra hasta aflorar en este punto exacto del desierto costero. La laguna existe porque el agua andina que se infiltra en la tierra a cientos de kilómetros de distancia emerge aquí, en medio del desierto, rodeada de dunas que el viento remodela constantemente. Es un ecosistema completo con vegetación, aves y vida acuática, funcionando en el interior de un desierto que no recibe lluvia medible durante años enteros. Número 9. El Camino Inca, conocido en quechua como Capac Ñan, es el sistema de caminos más extenso construido por una civilización precolombina en toda la historia de América. Con más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados que conectaban el imperio Inca desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, el Capac Ñan atravesaba desiertos, glaciares, selvas y altiplanos, a altitudes que en muchos tramos superan los 4.000 metros. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. Lo que hace extraordinario a este sistema de caminos desde el punto de vista geográfico es que fue construido sin rueda, sin animales de tiro de gran tamaño y sin hierro, únicamente con trabajo humano coordinado a escala continental. Los ingenieros modernos que han estudiado sus técnicas de construcción en zonas sísmicas de alta montaña reconocen soluciones estructurales que siguen siendo válidas hoy. Número 10. Chan Chan, la capital del imperio Chimú cerca de Trujillo, es la ciudad de adobe más grande del mundo con más de 20 kilómetros cuadrados de extensión. Fue construida entre los siglos IX y XV y en su apogeo albergó entre 30.000 y 60.000 habitantes. Sus muros de barro decorados con relieves de peces, aves y figuras geométricas se conservan perfectamente en un desierto que recibe tan poca lluvia que el adobe no se disuelve. El mismo desierto que hace imposible la vida humana sin tecnología de irrigación, ha preservado durante siglos la ciudad de barro más grande que existe sobre la superficie del planeta. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
y los arqueólogos calculan que todavía no ha sido excavada ni el 30% de su superficie total. Número 11. La Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en la región de Loreto, es la reserva protegida más grande del Perú y una de las más grandes de América del Sur, con más de 2 millones de hectáreas de selva inundada amazónica. Durante la temporada de lluvias, el 95% de su territorio queda completamente bajo el agua, transformándose en un mar interior de selva inundada donde los árboles emergen del agua hasta varios metros de altura y los animales se desplazan en canoa entre las copas. Es uno de los ecosistemas más extraordinarios y menos visitados del planeta, donde la selva y el río son literalmente la misma cosa durante meses enteros. Número 12. Lima es la segunda ciudad desértica más poblada del mundo, después del Cairo, con más de 10 millones de habitantes viviendo en un desierto que recibe menos de 10 milímetros de lluvia anuales. Toda el agua que consume esta megalópolis viene de 3 ríos andinos que descienden de los glaciares de la Cordillera Blanca y de otras cadenas montañosas del interior. Si esos glaciares desaparecen completamente por el cambio climático, Lima no tendrá agua. La ciudad más poblada del Pacífico sudamericano depende para su supervivencia del hielo, que se derrite en montañas a más de 5.000 metros de altitud a cientos de kilómetros de distancia. Número 13. Perú tiene la mayor extensión de bosques de niebla del mundo. Estos ecosistemas, conocidos localmente como yungas o cejas de selva, son franjas de bosque nublado que cubren las laderas orientales de los Andes entre los 1.500 y los 3.500 metros de altitud. Los bosques de niebla peruanos están permanentemente cubiertos por nubes y niebla que les proporcionan humedad constante, creando un ecosistema extraordinariamente rico en epífitas, orquídeas, helechos arborescentes y aves endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Se estima que en los bosques de niebla peruanos vive más del 30% de todas las especies de orquídeas del mundo. Una de cada 3 orquídeas que existen en el planeta vive en las laderas andinas peruanas permanentemente envueltas en nubes. Número 14. El lago Titicaca. No solo es el lago navegable más alto del mundo a 3.812 metros sobre el nivel del mar, es también el hogar de la rana gigante del Titicaca, una especie endémica que puede medir hasta 50 centímetros de longitud y que es la rana acuática más grande del mundo. Esta rana respira exclusivamente a través de su piel, porque a esa altitud, el agua tiene tan poco oxígeno disuelto que los pulmones son insuficientes para sobrevivir. Su piel es tan abundante y tan arrugada que parece varias tallas demasiado grande para su cuerpo. Y toda esa superficie cutánea extra existe para maximizar la absorción de oxígeno directamente del agua fría del lago. Es una de las adaptaciones evolutivas más extraordinarias que existen en cualquier anfibio del planeta, producto directo de la altitud extrema del lago más alto del mundo. Número 15. El desierto costero peruano, a pesar de ser uno de los más áridos del planeta, alberga oasis naturales llamados lomas que florecen únicamente durante los meses de invierno, cuando la neblina costera proveniente del Pacífico se condensa sobre las laderas de las colinas costeras. En estas lomas, la vegetación aparece literalmente de la nada durante pocas semanas al año, cubriendo colinas que el resto del tiempo son completamente áridas y marrones con una capa verde de plantas que florecen, se reproducen y desaparecen hasta el siguiente invierno. Las lomas tienen ecosistemas propios con especies de flora y fauna que dependen completamente de esa condensación estacional de niebla oceánica. Es un fenómeno donde el desierto más árido del planeta se convierte temporalmente en pradera, gracias únicamente a la humedad del mismo océano que lo hace árido. La geografía peruana se contradice a sí misma con una elegancia que los biólogos todavía estudian. Número 16. Perú tiene la mayor extensión de territorio amazónico en manos de comunidades indígenas con título legal de toda América del Sur. Más de 11 millones de hectáreas de selva amazónica peruana están bajo propiedad titulada de comunidades nativas reconocidas legalmente por el Estado peruano. Las investigaciones científicas han demostrado que estos territorios indígenas titulados son los que tienen menor tasa de deforestación de toda la Amazonia, incluso menor que la de los parques nacionales en muchos casos. Los pueblos indígenas amazónicos peruanos no solo han preservado la biodiversidad de su territorio durante siglos,
han demostrado ser los gestores más eficaces de la selva tropical más importante del planeta, más eficaces que cualquier política gubernamental de conservación aplicada desde Lima o desde Brasilia. Número 17. La ciudad del Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar, fue la capital del Imperio Inca, el mayor imperio de América precolombina y el mayor estado construido por una civilización sin escritura, sin rueda y sin animales de tiro en toda la historia humana. En su momento de máxima extensión, el Tahuantinsuyo, el nombre quechua del Imperio Inca, se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, cubriendo aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y conectando este territorio mediante más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados que los arqueólogos consideran uno de los sistemas de infraestructura más extraordinarios de la historia humana. Todo este imperio fue administrado desde una ciudad andina a 3.400 metros de altitud, usando un sistema de mensajeros llamados chasquis, que podían transmitir información de Quito a Cusco en apenas 3 días corriendo en relevos. Número 18. Perú tiene más de 12.000 lagos de altitud distribuidos por todo el territorio andino, siendo el país con mayor concentración de lagos de montaña del continente americano. Muchos de estos lagos tienen colores extraordinarios producidos por la presencia de minerales volcánicos o por algas específicas. Lagos turquesa, lagos blancos lechosos, lagos verde esmeralda y lagos rojizos que tiñen el paisaje andino de colores que no parecen naturales. La Laguna 69, en el Parque Nacional Huascarán, a 4.600 metros de altitud, tiene un azul turquesa tan intenso que los visitantes describen como imposible de fotografiar, porque ninguna cámara reproduce el color real que ven sus ojos. Número 19. La región amazónica del Perú tiene la mayor concentración de palmeras del mundo. Los botánicos han identificado más de 150 especies distintas de palmeras en la Amazonia peruana, muchas de ellas endémicas y no encontradas en ningún otro lugar del planeta. La palmera aguaje, que crece en las llanuras inundadas de la selva peruana, produce el fruto con mayor concentración de betacaroteno de cualquier planta conocida en el mundo, superando incluso a la zanahoria. Las comunidades indígenas amazónicas peruanas han utilizado este fruto durante miles de años como fuente principal de vitaminas. Hoy el aguaje se vende en los mercados de Lima y está comenzando a interesar a los mercados internacionales de superalimentos. Es posible que el fruto más nutritivo del mundo haya estado creciendo en la selva peruana durante millones de años sin que el mundo occidental lo supiera. Número 20. El río Marañón, que nace en los Andes del norte de Perú y confluye con el Ucayali para formar el Amazonas, tiene en su curso medio uno de los cañones más profundos y menos conocidos del continente americano. El Pongo de Manseriche es una garganta de apenas 200 metros de anchura, por donde el río Marañón se comprime antes de entrar a la llanura amazónica, con paredes de roca que se elevan más de 800 metros sobre el nivel del agua. Es el punto donde los Andes terminan abruptamente y la Amazonia comienza. Una transición geológica de una violencia visual extraordinaria, donde un río andino se convierte de repente en un río amazónico en el espacio de unos pocos kilómetros. Los primeros exploradores que lo atravesaron describieron el paso del Pongo de Manseriche como una de las experiencias geográficas más sobrecogedoras del continente. Número 21. Perú es uno de los 5 países del mundo con mayor número de especies de aves, con más de 1.800 especies registradas en su territorio, lo que representa aproximadamente el 20% de todas las especies de aves conocidas en el planeta, en un territorio que ocupa menos del 1% de la superficie terrestre. Esta concentración extraordinaria de aves se debe directamente a la diversidad de ecosistemas que coexisten en Perú. Cada gradiente altitudinal, desde la costa hasta la cumbre andina y desde la montaña hasta la llanura amazónica, tiene sus propias especies de aves especializadas. Perú tiene más especies de aves que toda Europa y Norteamérica juntas. Los ornitólogos de todo el mundo viajan específicamente a Perú para observar especies que no existen en ningún otro país del planeta, convirtiendo el aviturismo en una industria de millones de dólares para la economía del país. Número 22. La Reserva Nacional de Paracas, en la costa sur del Perú, protege uno de los ecosistemas costeros más extraordinarios del hemisferio, donde el desierto árido más extremo del continente se encuentra con el océano más productivo del planeta.
En las playas desérticas de Paracas anidan la mayor colonia de aves guaneras de América del Sur, con millones de individuos de cormoranes, piqueros y pelícanos que viven de la extraordinaria productividad pesquera de la corriente de Humboldt. El guano producido por estas aves fue durante el siglo XIX el fertilizante más codiciado del mundo, y su exportación masiva fue la fuente de riqueza más importante del Perú durante décadas, generando una economía completa basada en los excrementos de aves que vivían de una corriente oceánica fría. La geografía peruana convirtió el excremento de ave en el motor económico de una nación. Número 23. El altiplano peruano, que comparte con Bolivia la meseta más extensa de los Andes a una altitud media de 3.800 metros sobre el nivel del mar, tiene un fenómeno climático nocturno que los científicos llaman surazos. Vientos fríos que descienden de las cumbres andinas y pueden bajar la temperatura del altiplano de 15 grados centígrados durante el día, a menos de 15 grados bajo cero durante la noche. Una variación de 30 grados en pocas horas. Las culturas precolombinas que vivieron en el altiplano desarrollaron técnicas agrícolas específicas para sobrevivir estas heladas nocturnas extremas, incluyendo los waru waru, campos elevados sobre canales de agua que usaban el calor acumulado en el agua durante el día para proteger los cultivos de las heladas nocturnas. Es una tecnología agrícola de hace más de 2000 años que los ingenieros modernos han reconocido como más eficiente que muchas soluciones contemporáneas para el mismo problema. Número 24. Perú tiene la mayor concentración de sitios arqueológicos precolombinos de América del Sur, con más de 100.000 sitios registrados por el Ministerio de Cultura, de los cuales se estima que solo entre el 10% y el 20% ha sido excavado o estudiado sistemáticamente. La mayoría de estos sitios están en los Andes, donde la altitud extrema y la aridez de algunas zonas han preservado estructuras, textiles, momias y objetos de culturas que en muchos casos todavía no comprendemos completamente. Culturas como los Wari, los Tiahuanaco, los Chimú, los Nazca y los Paracas precedieron a los incas en siglos y en algunos casos en milenios, construyendo civilizaciones complejas en altitudes y condiciones climáticas que los modernos consideraríamos inhabitables. El territorio peruano es literalmente un archivo arqueológico de escala continental que la ciencia todavía no ha terminado de leer. Número 25. El Parque Nacional Huascarán en la Cordillera Blanca contiene la Laguna Parón a 4.150 metros de altitud. El embalse natural de agua dulce más alto del mundo, en funcionamiento activo para abastecimiento humano. Sus aguas de color turquesa intenso están completamente rodeadas de glaciares y picos nevados que superan los 6.000 metros. Este lago de montaña a altitud extrema abastece de agua a las ciudades del Callejón de Huaylas y a parte de la costa norte peruana. Los glaciares que lo alimentan retroceden entre 1 y 3 metros de espesor por año según los glaciólogos.